Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Vox, tu voz en línea. Educación, literatura, psicología y docencia. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Con este programa damos continuación a los temas de difusión literaria. Doy gracias a quienes en este momento me escuchan, comparten el programa, se inscriben al canal de YouTube y participan haciendo algunos comentarios ahí. A quienes me siguen por Facebook y demás plataformas de podcast y desde luego a quienes participan en él. En esta ocasión contamos con la visita de nuestra invitada, quien desde Ecuador nos viene a presentar su libro titulado Una muñeca de porcelana y acero. Soy Cecial Cibiades y en esta ocasión damos voz a nuestra querida invitada, Saidubis Blanco Neira. Bienvenida hasta tu casa de Unbox, tu voz en línea. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar acá. Es un placer para mí estar en tu programa y de verdad muchísimas gracias por invitarme. De verdad, gracias. Yo encantado de tenerte. Fíjate que ya te la debía. Habíamos planeado desde hace muchos meses llevar a cabo esta entrevista, ¿verdad? No hemos podido coincidir, correcto. Sí, pero gracias a Dios, mira, ya estamos por acá. Bueno, pues sean todos bienvenidos. Permítame presentar a nuestra querida escritora brevemente para dar inicio a nuestro programa. Saidubis Blanco Neira es una escritora de novelas y poesía de origen venezolano que en la actualidad radica en Ecuador. Ella, aunque desde niña sufre de una discapacidad motriz del más del 90% que le ha imposibilitado caminar y que como consecuencia de esto ha estado en una silla de ruedas toda su vida, sus ganas de superarse a sí misma es de todos los días. Posee unas poderosas alas que a diario le impulsan a emprender un alto vuelo hacia la superación personal con el objetivo de entregar lo mejor de sí misma en cada trabajo que presenta a sus amados lectores. Saidubis empezó su carrera literaria el 28 de febrero del 2022 cuando publicó su primera novela de género romance histórico titulada ¿Es posible recuperar una joya perdida?, la cual la encuentran en Amazon en el formato ebook y tapa blanda, así como en otras plataformas como dream.com de manera online. El 25 de noviembre, Saidubis también publicó a través de Amazon un libro de relatos y cuentos titulado El renacimiento del poderoso Fénix y el 27 de noviembre del 2022 publicó su nueva novela titulada Una muñeca de porcelana y acero, novela de la cual vamos a hablar hoy. El 11 de agosto también publicó un poemario de 51 poesías salidas del alma titulado Océano del Corazón, un lugar donde se desnudan tus sentimientos. Y el 13 de octubre del mismo año publicó el segundo libro de poesía titulado El tintero del alma, cuando el corazón también escribe. Saidubis Blanco Neira tiene contemplado muchos proyectos más, entre los que se incluyen la publicación futura de varias novelas interesantes y de poemarios inolvidables, que espero nos cuente de ello casi al final de este programa. Pues bienvenida, mi querida Saidubis, a tu canal de Unbox. Muy prolífica, ¿eh? Hay muchos proyectos que ojalá y nos visites para contarnos de ellos. Sí, bueno, esperemos que nos dé tiempo, de verdad. Gracias. Oye, vamos a empezar con algo sencillo. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a escribir? Porque veo que publicaste todos tus textos en ese mismo año, el 2022, pero esto me hace pensar, que ya tenías, digamos así, un borrador o es todo, absolutamente todo lo escribiste en este mismo año. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, te cuento. Mi amor por la literatura nace muchos años atrás. Es decir, cuando quizás yo estaba en la adolescencia, estaba yo eh, en esos años que yo he tenido unas ansias muy grandes de aprender y de absorber conocimiento. ¿Por qué? Porque en vista de que yo tenía una importante limitación física, el país del que yo me origino, es decir, Venezuela, no, o en la ciudad de donde soy yo,
no, que es Maracaibo, no contaba con el sistema de educación adecuado para que las personas con discapacidad física, más no mental, se pudiesen desarrollar de forma académica. Por lo tanto, yo estudié en escuela hasta el quinto grado de educación primaria básica. Y todo lo que vino después, el aprendizaje que vino después, lo tuve de forma autodidacta. Comencé a interesarme en los idiomas, comencé a estudiar inglés por mi cuenta de forma autodidacta. Luego comencé a leer y a escribir. Tendría yo 12 años cuando comencé a escribir poesía. Pero escribía poesía de forma casual. Luego vino mi amor por la lectura sobre todo de textos históricos, novelas, y ahí es donde yo encuentro el magnífico o el maravilloso género que es el de la novela de romance histórico. Y me adentro mucho a ese, digamos que a este mundo, ¿no? Y gracias a eso pude, digamos que desarrollar mi intelecto y aumentar mis ansias por seguir aprendiendo. Entonces me comencé a interesar mucho la historia universal y comencé a desarrollarme en ese tipo de género en cuanto a las guerras mundiales que hubieron, en cuanto a los procesos de cambio que hubieron con las revoluciones a nivel mundial y las historias de amor de grandes personajes como el de la reina Victoria y el príncipe, no recuerdo ahorita su nombre, el de la reina Isabel II con el príncipe de Edimburgo, en cuanto a los Tudor, la reina Ana Bolena con el rey Enrique VIII, en fin. Entonces, todas estas, digamos que estas historias, despertó en mí las ansias de escribir algo que a mí me gustaba y que podía dominar, que era el género histórico. Y por lo tanto, yo me puse la meta de que el primer libro que yo pudiese sacar o pudiese publicar fuese de ese género, o sea, tuviese ese género. Y así fue porque en el año 2020 comencé a escribir, digamos, ya estábamos encerrados, ya estábamos confinados por lo de la pandemia, y en el mes de abril, nosotros fuimos consignados en el mes de marzo y en el mes de abril, el día 13 recuerdo, ese día me dije, ya voy a comenzar, y comencé a escribirlo, un proceso de un año. En el año 2021 terminé de escribir, digamos que el manuscrito original, y luego se fue como purificando, y salió el libro, y bueno, ya en el mes de febrero del 2022 salió, fue publicado, y fue una gran emoción, una gran alegría para mí. Y luego de esto se abrió la puerta y vinieron otros géneros más. Fabuloso, toda una historia reveladora la tuya y digna de contar y de llevar a todos lados. Eh, los primeros textos que tú escribiste que mencionaste fueron de poesía. ¿Qué tipo de poesía? Poesía, cuando era pequeña, digamos que tenía 11 o 12 años y 13, yo escribía poesía juvenil, Ujú. poesía dedicada al amor. Siempre me gustó la poesía romántica y me incliné a ese mundo, a ese género, en ese momento. Luego vino, evidentemente, luego me atrapó el género histórico. Ya, fíjate que de todos los escritores que nos han visitado, muchos comienzan a escribir desde 17, 18 años, 20. Tú eres una de las más jóvenes que nos han contado, ¿no? Que empiezan por muy, muy, muy jóvenes. Y eso es loable, ¿no? Porque a esa edad, pues uno está pensando otras cosas. Me acuerdo de un chico que nos visitó, el que empezó también desde muy chico, 9, 10 años, él ya trabajaba, ¿no? Yo creo que eso ya lo traen en la sangre, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Verdad? El amor a la literatura es cierto que hay que desarrollarlo, pero el amor a la lectura uno lo lleva en la sangre, y cuando uno comienza a disfrutar de un libro es maravilloso, es hermoso, eso es algo que realmente a quien no pueda leer o no lea
es difícil un poco comprenderlo, pero quienes amamos la lectura podemos entender que definitivamente vivimos lo que leemos. Vivimos lo que leemos, vivimos el género como tal. Completamente de acuerdo. Desde luego que sí. Oye, y pasando ya a lo que es tu novela, Una muñeca de porcelana y de acero, que por cierto me llama muchísimo el título, que en lo personal considero muy atractivo y hasta poético. ¿Cómo surgió la idea, la concepción de este Bueno, personaje? Una muñeca de porcelana y acero es una novela de género contemporáneo que surgió por un sueño. Es decir, yo estaba dormida, esa noche soñé toda la historia la soñé. Wow, Y a la mañana siguiente tenía el sueño fresco, muy fresco en la cabeza, y fue como una señal que me motivó a escribir el sueño que yo había tenido. Y de allí salió la historia. Y fueron 8 meses de trabajo arduo, y allí salió una historia muy linda, una historia muy fresca, una historia que nos enseña, sobre todo que nos enseña. El por qué la nombré Una muñeca de porcelana y acero, porque la trama, digamos que refleja eso, refleja la, digamos que la comparación, ¿no? Entre la fragilidad de la porcelana y la resistencia del acero. ¿Por qué? Porque ambos materiales, que aunque parezcan diferentes, al unirse se convierten en un elemento mucho más poderoso que ambos en separado o en independencia. Y eso es lo que quiere o es lo que quise demostrar con la vida de la protagonista, que en este caso es Alondra Richmond. No voy a contar mucho, pero ella tiene que demostrarle al mundo que ella no solamente es una muñeca de porcelana, sino que dentro de ella también hay una fortaleza de acero, que es nacida de la fragilidad de su cuerpo en vista de, o porque, o en vista de que ella fue diagnosticada con una enfermedad muy limitante que la hace no vivir su vida de forma plena. Por lo tanto, esta novela para mí representa una o tiene una importancia muy grande porque me veo reflejada, me siento identificada y no solamente yo sé que cuando hay muchos que la han leído y que muchos que la leerán, se sentirán identificados con esta historia porque refleja la realidad de mucha gente o de muchas personas que se sienten prisioneros en su propia enfermedad o en su propia limitación y no saben cómo salir adelante. Pero esta historia refleja el hecho de que sin importar la enfermedad que tengamos o el padecimiento que tengamos, nosotros tenemos una luz propia que debemos hacerla brillar de una forma esplendorosa, de una forma única. Por lo tanto, este libro para mí representa eso, representa una vida, representa una oda para todos aquellos muñecos y muñecas de porcelana alrededor del mundo que no saben cómo hacer que se les vea como unas personas productivas, como unas personas iguales a quienes no tengan ningún tipo de padecimiento. ujú. Entonces, realmente sé que esta historia ha tocado corazones y tocará corazones. Fíjate que, bueno, dos comentarios. Comento esto del título porque a mí me llamó mucho la atención, que es muy atractivo porque utilizas mucho el oxímoron, pues es esta aparente contradicción, ¿no? En la cual tú contrapones dos elementos, como ya lo explicaste, que por separados pueden ser muy quebradizos, ¿no? Exacto. Y que ya como lo explicaste, pues bueno, ya crea una aleación bastante fuerte, que es la representación justamente del personaje, ¿no? La otra cosa que te iba a comentar es que se ve desde luego tu perfil y el gusto por la novela histórica, ¿no? Voy a leer un fragmentito que me enviaste. Dice, cito, esta novela está ambientada en el siglo XXI, específicamente en el país de Gales, un país, si bien es pequeño,
está en vías de desarrollo, por lo que continúa perteneciendo al dominio de la corona inglesa, a pesar de que tiene como rey vasallos al rey Cassius. Fin de la cita. Entonces se ve este perfil del cual ya nos habías comentado, ¿no? Que te gusta el estudio por la realeza y cómo es que tomas este ambiente para atraer y, digamos, contextualizar a tu personaje, ¿cierto? Sí, sí, definitivamente no solamente me gusta el mundo histórico, sino que también, digamos que yo digo que yo nací en la época equivocada y en el continente también equivocado, porque yo soy amante de todo lo que tenga que ver con la realeza inglesa, española, francesa, todos esos procesos realmente es algo que a mí siempre me ha apasionado. Y eso es lo que he reflejado en estas dos novelas. Y ha sido un reto porque me ha tocado investigar de forma ardua, pero ha sido muy gratificante. Ha sido muy gratificante y sobre todo muy instructivo para mí. Ujú. Oye, me llama mucho la atención cómo es que cuentas que Alondra es una mujer que fue dominada como una, no sé si lo pronuncie bien, Dojaki, Dohaji, 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 Dohaji de China. ok, Dohaji. y que significa cerámica o porcelana, ¿no? Ujú, Ya, correcto. ¿por qué el nombre de Dohaji. Bueno, te explico. ya, Este nombre, Dohaji, o este término, Dohaji, proviene desde Japón, ujú, ¿ok? Japón viene desde el oriente, o sea, la parte de Asia. ¿Y por qué lo tomé? Porque digamos que en Asia las mujeres, digamos que en tiempos antiguos, se veían como eso, como unas mujeres de porcelana. De hecho, si nosotros podemos o nos remontamos a los tiempos históricos de Japón, nos encontramos, y de China, nos encontramos a las geishas. Las ujú, geishas, cierto, tenían un papel muy predominante en la historia, pero su apariencia era de una mujer que era intocable, parecía una muñeca. Y por lo tanto, yo quise no reflejar o lo que hacía la geisha como tal, sino o me inspiré en su visita, en su visión, ujú, para, para eso, precisamente para conseguirlo. Y el término de Haji, digamos que proviene o tiene ramas japonesas. ya, Entonces las traje hacia el mundo europeo ujú, ujú, y las denominé, es una denominación, más que un término, es una denominación que aquella que se le denomine Dohaji de Palacio es porque tiene una enfermedad que le impide casarse, que le impide tener hijos, porque tiene una enfermedad que la limita y que no ya, le permite llevar una vida, digamos que lo que llama la gente normal. ujú, Y por eso es que ella, o la Alondra, es denominada una hoja allí de palacio y por lo tanto no solamente no se puede casar, sino que tampoco puede tener hijos, algo que es sumamente importante en ese momento, en ese lapso de la historia. ujú, Y a estas dos Haji, una ley que fue promulgada tiempo atrás les prohíbe tener una relación con alguien. Entonces, si esta mujer o una Dohaji comienza una relación y llega a saberse, la Dohaji puede incluso ser sentenciada a muerte. exacto. Entonces, imagínate ese marco de circunstancia donde está Alondra. Alondra es una, digamos que, servidora exclusiva del palacio. Ella Ujú, no puede salir del palacio a menos de que tenga un permiso real. Ella trabaja allí en el palacio. Es una de las trabajadoras sirvientes, podríamos decirle. Y ella llega un momento en que se enamora, porque evidentemente el amor no conoce de razones. ujú, ujú. Y ella se enamora nada más y nada menos que de la persona más inapropiada posible. El Que es próximo rey de Gales, nada más ni nada Sí, menos. que es, exacto, que es el próximo rey de Gales. Sí. Oye, Y eso a ella, cuando ella como descubre sus sentimientos, es como un shock. De hecho, mm, en todos los capítulos de la novela, aunque ella lo acepta, ella sabe que tiene una guerra con ella misma, porque ella sabe que lo que está haciendo no solamente está incorrecto, sino que está cometiendo un crimen de Estado, un crimen que le puede costar la vida. ujú, Por lo tanto,
Es una novela bastante compleja, aunque al principio uno crea que la trama se puede resolver en 2 o 3 capítulos. No, la historia es bastante compleja por eso, precisamente por los matices que Mm. tiene. Como todo ser humano, ¿no? Somos tan complejos que Totalmente. si las cosas se pudieran solucionar de una manera tan sencilla, mira, no estaríamos a estas alturas de la Ah, historia con guerras, totalmente. ¿no? Bueno, decías que el término dohaji era japonés. Sí, Ok. exacto, asiático. Ok, a mí me llamó mucho la atención cómo es que tú, es lo que te iba a comentar, tú cómo es que adoptas un término completamente, este, que pareciera fuera del lugar de un contexto europeo, cómo lo adecuas a una historia europea bastante bien, ¿no? Y me gustaría enfatizar esta parte en la que tú dices, en la cual ella se enamora, más bien ella Ujú. tiene por ley prohibido enamorarse, ¿no? Ni mantener una relación amorosa con ningún hombre, es más, con ningún hombre, ya ni se diga con el próximo rey de Gales, ¿no? O sea, imagínate, Exacto. una vida muy compleja, pero aquí lo interesante es que se juntan justamente dos historias paralelas, que es la de Alondra y la de Lexter. Son dos personajes completamente opuestos. Uno, aquella que está prácticamente soterrada y bajo una ley que en cualquier momento, pues, la sentencian a muerte, ¿no? Y por otro lado es el hombre futuro rey de Gales, que sabe cuáles son las normas hasta que, pues, cae bajo el hechizo de la mujer. No solamente, digamos que no solamente para él, Exacto. sino también para ella, sino también para él, Ujú, porque él sabe o él fue criado bajo los preceptos de la ley o de las leyes galesas, ujú, y él sabe muy bien lo que pasaría si él llega a enamorarse de una dohaji. Y no había ningún problema. Para él era, digamos que fácil cumplir con esas leyes hasta que lo golpea el dardo del amor y lo convierte en víctima de él. exacto. Y usted también se enamora de una mujer inapropiada, porque enamorarse de una dohaji que está bajo su custodia, porque él es nombrado el guardián de las dohaji como príncipe heredero, es bastante complicado. Sí. Claro. Oye, y aquí me llama mucho la atención cómo es que manejas el término del destino. Pues el tema del destino como, por un lado, eje rector en tu novela, ya que ambos sabían perfectamente su rol. O sea, por un lado están regidos bajo una ley, ¿no? Sabe perfectamente su rol dentro de la aristocracia y de hecho lo habían aceptado. Por ejemplo, él es frío y distante y ella por su condición había aceptado su destino bajo la pena que él esperaba, que es la pena de muerte. Pero pese a todo, ellos se encuentran para amarse. ¿De qué manera? ¿Cómo ocurre? Eso ya, desde luego, se lo dejamos a los lectores. Y con esa pregunta se vienen otras muchas más que ya tú planteas en la semblanza del libro. Y quiero citarlo para que sea una idea cómo es que muchas como estas preguntas dan pie a que despierten ese interés fabuloso por leer esta novela. Voy a citar lo siguiente. ¿Qué sucederá cuando el amor que siente el uno por el otro salga a la luz, revelándose como lo que verdaderamente es un amor de acero? ¿Podrá Alondra sobrevivir a la violación de una ley que como consecuencia podría costarle la vida? ¿Logrará el príncipe Lexter enfrentar al mundo entero a fin de estar con la mujer que ama? ¿Conseguirán ambos amarse de forma libre y absoluta? Fin de la cita. Eso me encantó porque planteas muchas cosas que de entrada ya con un poco de haber conocido estos personajes, su contexto, pues ya todas estas preguntas es un motivante, un detonante para que ya uno ya se meta a leer por completo tu novela. ¿A poco no? Claro, porque cuando digamos que se leen los primeros párrafos de lo que acabas de mencionar, la persona se está haciendo de forma mental o está recreando de forma mental el escenario. Está viendo a la chica, está viendo al hombre. O sea, realmente la historia es atrapante. Por eso es que te digo, la historia
es atrayente desde el principio hasta el final, Ujú. porque nos ayuda o mejor dicho, nos permite darnos o nos permite viajar hacia un mundo diferente, hacia unas maneras de adecuarse o de actuar de forma distinta, y por lo tanto yo considero de que las primeras páginas de la historia ya te van, digamos que calentando Ujú. ese gusanito de quiero saber qué ocurre. Y lo logras, ¿eh? Lo logras. Oye, Gracias, gracias. por otro lado, yo veo mucho pese a que los personajes saben que van en contra desde el principio, remando contra todo, tú resaltas esa cualidad de los seres humanos, en este caso los personajes, de enfrentarse a ese destino, ¿no? De rebelarse para superarse a sí mismos y demostrarse que vale la pena luchar para encontrar la felicidad y el amor, desde luego, ¿no? Pero si te das cuenta, ese es el trabajo de todos los seres humanos. Ujú. Luchar aunque todo el mundo esté en contra. Luchar aunque nadie crea en ti. Y eso podríamos aplicarlo en todos los aspectos. En el aspecto laboral, en el aspecto mental, en el aspecto de familia, en el aspecto de amigos. Por lo tanto, yo considero o yo creo que lo importante en de esta historia es que estos personajes, una vez que deciden, porque esa es otra historia, o sea, ese es otro punto, perdón. Ellos cuando deciden que no es fácil para ellos el enfrentar a todo el mundo, tienen que enfrentar situaciones difíciles, porque no solamente tienen que enfrentarlas de parte de quienes no están de acuerdo, Ujú. porque es un delito que están cometiendo, sino que además incluso tienen que enfrentarse a la familia, en el caso de Alondra, la familia que le dio cobijo, y en el caso de Lexter, a su propia familia, a su propio padre, a sus propios hermanos, a su propia madre, que viene siendo los reyes del país en donde están. Y tienen que enfrentarse a un posible destierro también. Entonces, no solamente son fuertes consecuencias para ella, como Dohaji de Palacio, sino también para él, como futuro rey de Gales. Ujú. Y fíjate que me haces pensar mucho en que con esta novela no solo reivindicas a la mujer que como centro de la historia, en un momento histórico pues compleja y difícil, sino a todas las personas que pasan por situaciones complejas, ¿no? Difíciles, como el próximo Lex Brower, Brower, Lexter Brower, ajá, que finalmente pues Lexter Brower. él también se reivindica porque su situación compleja, ¿no? Está violando una ley y sabe lo que le espera, ¿no? Entonces, el tema es complejo ya, pero tú reivindicas al amor, ¿no? Que lo salva todo Y, y en no este. solo eso, no solo eso, sino que creo, digamos que esta historia tiene todo, tiene un poco de ciencia ficción, tiene un poco de ficción, obviamente, tiene todo, Ujú. porque el Lexter incluso Lexter es un personaje bastante diferente, ¿no? Al típico príncipe azul de los cuentos de Disney. No, él tiene que tomar decisiones bastante fuertes, bastante importantes, como por ejemplo hacer valer una ley u otra ley que había estado, digamos que en suspensión durante muchos siglos, y que por defender el amor de Alondra, tiene que tomar o algo así, o comenzar a acariciar la idea de ponerla a función, que es la ley de tener dos esposas. Entonces, él, para casarse o para estar con Alondra, ya que Alondra no puede tener hijos, y él necesita un hijo, él necesita tener otra mujer, otra esposa, ¿entiendes? Ujú. Entonces, es un, es una decisión que también, no solamente Alondra tiene que pasar por situaciones difíciles, sino también el Lecter como tal, Ujú. digamos que la otra parte, aunque él no está violando, o sí está violando, pero a él no lo van a matar, como en el caso de Alondra, al violar la ley,
él sí tiene que pasar por una situación muy complicada y tiene que tomar decisiones muy fuertes. Entonces, realmente cuando yo comencé a escribir esta historia, yo pasé por todos los estados de ánimos del ser humano. A veces me enojaba con los personajes, a veces me hacía llorar, a veces me reía, a veces, porque parece mentira, pero cuando uno comienza a escribir una historia, los personajes deciden qué rumbo van a tomar. Definitivamente. Eso de que, eso de que uno los domina es mentira. Ellos son los que dominan la historia. Sí, sí, Ellos sí. son los que a veces uno tiene una manera de enfocarlo, pero a la hora de escribir, ellos son los que dirigen la historia, ellos son los que dirigen cómo se van a mover, cómo van a hacer, y eso existe. O sea, Claro, uno, quizás la persona que me escucha ahorita puede decir, pero ¿cómo va a ser así si son personajes? No existen. No, ellos existen, por supuesto que existen y tienen personalidad, tienen maneras de pensar, tienen, digamos que maneras de obrar y maneras de dirigirse. Y eso lo definitivamente, reflejan al dirigir ellos la historia. Ellos son definitivamente. los que dirigen la historia. Ya nos comentaba en una entrevista que tuve con mi querido Franklin Cárdenas González, a quien le mando un saludo muy, muy grande. Él decía que justamente hubo un momento en que su personaje se le salió de las manos, ¿no? Ya no pudo contenerlo y él era quien finalmente le dictaba, ¿no? ¿Qué hacer y qué escribir en la historia? Así tú, esta muñeca de porcelana y acero se te salió también de las manos, ¿no? Y Sí, sí, total, hizo y tomó rumbo en su vida. Qué padre, qué fabuloso. total, Fabuloso total. cómo es que tú vas Total. A veces, sintiendo, ¿no? créeme, créeme que en cierto momento de la historia, digamos que los personajes comenzaron a actuar diferente al sueño que yo tuve. O sea, que ellos también se salieron y como que del marco original, ellos se salieron y comenzaron a actuar de forma como ellos querían. Ya, pues toda una revelación, ¿eh? Bueno, déjame te cuento, Sí, sí, sí. algo bien interesante. Eres la segunda escritora que ha pisado Unbox que me ha contado que ha soñado la historia y que nada más se dedicó a escribir. Este, Jonathan Borjas, a quien también le mandamos un saludo muy, muy cordial y amistoso desde México. Él nos contó también justamente lo que tú, que una ocasión soñó la historia y lo único que él hizo fue reescribirla, ¿no? Qué fabuloso, interesantísimo este Sí, sí, no, proceso. de verdad que sí, es bello y es diferente porque a mí nunca me había pasado. Es la primera vez que yo sueño una historia y la tengo tan fresca al día siguiente como durante el sueño que ocurre. Qué fabuloso. Definitivamente el arte de escribir es maravilloso, es fantástico, que no sé qué más decir, ¿no? Único. No, es bellísimo. Sí, sí, sí. Oye, entonces una muñeca de porcelana de acero tiene ese matiz, ese perfil también de superación personal, por esa lección de vida que se encuentra a través de los personajes. En sí, o sea, quizá no fue tu propósito de la historia, pero podemos darle ese matiz. Claro que sí, Mm, completamente, ya, completamente. Desde las primeras palabras, yo señalo que esta es una historia que puede verse reflejada o es el espejo de muchas personas, tanto muñecos como muñecas de porcelana que hay alrededor del mundo. exacto. Porque hay muchas personas que lamentablemente sienten que por una enfermedad o un padecimiento, bien sea físico o emocional, ellos sienten que su vida se cortó o que no pueden brillar o por esta limitación, no pueden seguir adelante, no pueden hacer brillar su luz propia. Y esta historia viene para demostrar que no es así. Y créeme que mi vida ha sido reflejo de eso. Yo soy una mujer que durante los 40 años de vida no me he dejado vencer la, por la limitación que yo tengo. Porque como tú mencionaste en la introducción que me hiciste, es una limitación Ujú. física bastante importante. Pero lo que no puedo hacer, digamos que de forma física, lo hago de forma mental, lo hago de forma de todo tipo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo físico. Por tanto,
Yo puedo decir, sin temor a equivocarme, equivoco, que las personas con una discapacidad o un padecimiento crónico debilitante o limitante no deben ponerse pero, no deben sentir lástima de sí mismos, Claro, aunque nos caigamos, que nos, digamos que nos raspemos las rodillas, por allí lo dice, uno se puede limpia de delante. claro. Dice, Un favorcito, se está cortando. No eh, sé si puedas, o sea, acercarte un escucha, poquito más. mejor, Ya, mejor. sí, sí. Ok. Como te acabo de decir, la vida es eso, la vida es eso, es caernos y levantarnos, limpiarnos el polvo y levantarnos, y tomar la decisión. Mira, a mí una de las cosas que me ayudó bastante para ir adelante es tomar la decisión de ser feliz. O sea, la felicidad no es un estado, es una decisión. Puedes decidir ser feliz a pesar de que no tengas las circunstancias a tu favor. Claro, Puedes aprender a vivir, a ser feliz a pesar de las circunstancias. claro. Entonces eso fue lo que yo hice, me concentré en lo que tenía y no en lo que no tenía, en lo que no podía lograr. Perfecto. Ese es el resultado. Y ya que estamos en línea, en sintonía, ¿qué te parece si nos lees un fragmento de tu novela para que la gente nos escuche y le Sí. interese y te contacte para escribir? Para que Ay, sí, por favor. Bueno, aquí está. Vamos a leer un poquito. ¿Qué quieres que lea? A ver, ¿el prólogo o la sinopsis? un fragmento, el que tú gustes, para que de una u otra manera sea la Vamos a, invitación a vamos a quienes están leer, escuchando este momento. vamos a leer un momento digamos que la, el, el, la sinopsis. Vale, Ok. La sinopsis no, la dedicatoria. La dedicatoria dice de esta manera. Un momento, ok. nada más si te pido que te acerques un poquito Ahora, porque de repente se corta. Perdóname. ok, ok. ¿Me escuchas? Ya, ya. ¿Me escuchas mejor? Sí, Dice, muy bien, dice, esta obra va dedicada a todas aquellas personas que sienten que su mundo es gris u oscuro, porque sufren de un estado físico o emocional muy frágil, por lo que creen que esto es una barrera u obstáculo para poder vivir y disfrutar de la plenitud de su existencia. Es en este punto donde una muñeca de porcelana y acero nos enseñará que en medio de la vulnerabilidad que podamos sentir debido a una enfermedad o a algún padecimiento crónico, bien sea de índole físico, mental o emocional, esta misma vulnerabilidad puede transformarse en una fortaleza indestructible, dándonos las fuerzas necesarias y las motivaciones suficientes para crear nuestra propia historia maravillosa con un final feliz, y no un final de cuento de hadas, no, no un final que nos permita conocer el verdadero significado de la felicidad al final del camino. Por lo tanto, esta novela va dedicada a mis queridas muñecas de porcelana y acero. Y pues solo quiero, y también muñecos de porcelana, pues solo quiero que sepan que yo, como una muñeca de porcelana y acero más en este mundo, les digo que sí podemos ser verdaderamente felices, tomamos la decisión de serlo, sin importar la vulnerabilidad que tengamos en nuestra humanidad. perfecto. Es un poco... Ya. Oye, y muchas gracias por tu lectura. Este, tus próximos proyectos tendrán este corte histórico. Bueno, te cuento. Sí, por Ante favor. todo, puedo decirte que esta historia, una muñeca de porcelana y acero, puede encontrarse en Amazon en formato tapa blanda, tapa dura y formato electrónico. Genial. Pero en tal caso también me pueden contactar a mí a través de mi Facebook, soy Luis Blanco Neira, y a través de mi Instagram, @piso escritora y autora, piso 83, y yo puedo hacerles llegar un ejemplar autografiado. Ahora, Excelente. ahora bien, contestando tu pregunta, si mis próximos proyectos tendrán este corte, te cuento que voy esta semana, si todo sale bien, este fin de semana, saldrá mi séptima obra,
ya Genial. publicada. Sí, es una primicia. Y es algo que sale completamente de mi zona de confort. Totalmente de mi zona de confort. Es algo que me tiene muy feliz, pero también muy nerviosa, porque me adentro en un género nuevo para mí, porque nunca lo había tocado, todo desde que comenzó mi carrera literaria, y este es el género del suspenso. El, Mi próximo lanzamiento será una obra de suspenso en la cual relato o hago referencia a varios relatos que tienen como, digamos que como ingrediente, ¿no? El suspenso y el misterio dentro de un hospital psiquiátrico. Ahora se llama El lado oscuro de la cordura y muy pronto estará disponible. Perfecto. Espero y nos vengas a hablar de él también. Aquí tendrás las puertas Sí, abiertas, mi querida claro, Saidubis. claro que sí. Está Excelente. bien, gracias. Nosotros encantados de que nos visites y más con literatura que proponga algo distinto de lo que nos presentas hoy, que para nosotros como lectores, fíjate, cada vez que leemos a alguien eh, con una temática distinta, ves a ese escritor o escritora de de otra manera completamente a la que la conociste, ¿no? Y eso es fabuloso para los lectores porque ves esa metamorfosis, ¿no? Como es que el mismo también escritor tiende a hacer. Y eso es bueno, al final de cuentas. Esto es un reto, Sí, es un esto es un reto. reto para mí y fue genial. De verdad me Felicidades. divertió mucho, me ha encantado y Enhorabuena, mi querida Saidubis. era, Oye, para ir cerrando esta preciosa charla, ¿qué te gustaría decirles al público mexicano que te escucha en estos momentos? bueno, mi querido México y México lindo y querido, como dice la canción. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. De verdad estoy muy encantada de que me hayas invitado. Y a todos mis queridos lectores y personas de México, les envío un abrazo muy grande, muy fraterno. Y el mensaje con el que quiero cerrar es que amen la literatura, amen la lectura. Leer es un arte maravilloso, leer nos permite soñar, viajar a lugares que nunca hemos podido ir y nos permite eso, nos permite vivir diferentes vidas en un solo cuerpo. Para mí, leer, o para mí, yo creo que para muchos, para todos los escritores, leer es la retroalimentación que nuestra alma necesita Ujú. para poder también seguir expulsando las letras de nuestro corazón. Desde luego. Entonces, ese es mi consejo y sobre todo mis palabras también van dirigidas a aquellas personas que están o se sienten como muñecos de porcelana. Siempre recuerden que dentro de ustedes hay una fuerza indescriptible. Nunca sientan lástima de sí mismos. Exploren todos, en todos los campos que ustedes quieran desarrollarse y háganlo. Sean valientes. Sean valientes, nunca se den por vencidos y nunca digan yo no puedo. Saquen esa de su mente. Porque cuando uno dice yo no puedo, el cuerpo y el interior se lo cree. La Ujú. palabra tiene poder. Por lo Definitivamente. tanto, debemos siempre decir, no, yo no puedo, sino yo voy a alcanzar, yo voy a lograr. Y Exacto. ponerse metas y alcanzarlas y trabajar por ellas. Porque de esa manera nosotros vamos a demostrar que todos los seres humanos somos únicos y somos personas maravillosas y valiosas. Definitivamente. Entonces, a la vista de Dios y a la vista de todos. Entonces, nunca dejemos de brillar. Nunca permitamos que las limitaciones, ¿no?, se conviertan en una barrera. Sabemos que la peor limitación es nuestra mente. Nunca permitamos que esta dificultad tome control de nosotros. Un abrazo muy grande. Sabias palabras, mi querida Saidubis. Lo mejor para ti en tus proyectos, en todo lo que te propongas y no te olvides de nosotros. Aquí tendrás el micrófono abierto cuando gustes.
muchísimas felicidades y enhorabuena con tu siguiente publicación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por haber visitado Unbox, tu voz en línea. Y a todos, mil gracias por haber llegado al final de este programa. Los invito a visitar la página principal de Unbox, tu voz en línea, donde encontrarán la galería de nuestra querida invitada y el enlace a la tienda virtual donde podrán descargar el libro o hacer su pedido para la versión de tapa blanda, y también podrán acceder a las redes sociales de nuestra querida invitada. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme por favor a unboxpodcast@gmail.com. No olviden darle manita arriba, descargar el audio, compartirlo o en su caso inscribirse al canal. Muchísimas gracias. Soy César Alcibiades y me despido. Hasta pronto. Nos vemos, mi querida Saidubis. Suerte. Un abrazo grande, gracias. Hasta pronto.